El bosque de los susurros. Había una vez un pequeño pueblo llamado Vallebruno, rodeado por un denso y misterioso bosque al que nadie se atrevía a entrar. Los ancianos contaban historias de viajeros que habían desaparecido entre los árboles, de sombras que susurraban en la noche y de una presencia antigua que observaba desde las profundidades. Pero Daniel, un joven escritor en busca de inspiración, decidió ignorar las advertencias. Una mañana de otoño, con una mochila llena de provisiones y un cuaderno en mano, se adentró en el bosque. Lo que vio allí. Al principio, el bosque parecía normal, árboles altos, musgo cubriendo las piedras y el canto lejano de los pájaros. Pero cuanto más caminaba, más notaba que algo estaba mal. Los árboles comenzaron a torcerse en formas imposibles, sus ramas retorciéndose como garras. El aire se volvió denso, cargado con un perfume dulce y enfermizo. Y luego, oyó los susurros. Voces bajitas, como de niños, que susurraban desde todas direcciones. Quédate. Nosotros también fuimos como tú. El bosque tiene hambre. Daniel sintió un escalofrío, pero siguió adelante, impulsado por una curiosidad malsana. El corazón del bosque. Finalmente, llegó a un claro donde no crecía hierba alguna. En el centro había un árbol negro, más grande que cualquier otro, con raíces que se hundían en la tierra como venenas. Y colgando de sus ramas, eran figuras. No eran cuerpos, al menos no del todo. Eran como sombras sólidas, humanoides, con bocas cosidas y ojos vacíos que seguían cada movimiento de Daniel. De repente, una voz resonó en su mente, profunda y antigua. ¿Qué buscas, pequeño intruso? ¿Inspiración? Yo te la daré, a cambio de algo. Daniel quiso huir, pero sus pies estaban clavados al suelo. El trato. La voz le explicó que el bosque se alimentaba de historias, de sueños y de miedos. A cambio de dejarlo ir, Daniel tendría que llevarse una historia verdadera, una que el bosque le mostraría, pero que jamás podría olvidar. Antes de que pudiera negarse, las sombras lo rodearon, y de repente vio. Un hombre perdido hace décadas, ahora convertido en parte del bosque, susurrando para siempre. Una niña que jugaba entre los árboles, ahora una más de las figuras colgantes. Algo más antiguo que el tiempo, durmiendo bajo las raíces, esperando su hora. Y luego, como si despertara de un sueño, Daniel se encontró de vuelta en el límite del bosque, temblando, con su cuaderno lleno de palabras que no recordaba haber escrito. El regreso. Daniel volvió a Vallebruno, pero ya no era el mismo. Sus ojos reflejaban algo oscuro, y por las noches, soñaba con el árbol negro. Escribió su libro, Los susurros del bosque, que se convirtió en un éxito. Pero cada vez que alguien lo leía, soñaba con el bosque, y algunos desaparecían, atraídos por los susurros. Pronto, Daniel entendió el verdadero precio de su inspiración, él era ahora parte de la maldición. Una noche, dejó una nota en su mesa. El bosque me llama de vuelta. No me busquéis. Y así, Daniel desapareció entre los árboles, convertido en otra de las historias que el bosque devoraría por siempre. El bosque de los susurros, la maldición de Vallebruno. El regreso de lo perdido. Pasaron meses desde la desaparición de Daniel, pero en Vallebruno, el bosque seguía siendo un tema tabú. Los lugareños evitaban incluso mirar hacia él, como si el simple hecho de recordar su existencia pudiera atraer su atención. Sin embargo, una noche de luna llena, alguien salió del bosque. Era una figura esquelética, vestida con harapos de ropa antigua, con la piel pálida y los ojos brillantes como dos gotas de brea. No era Daniel, pero tampoco era un extraño. Soy Elías, susurró con una voz que sonaba a hojas secas. Llevo perdido aquí, desde antes de que este pueblo tuviera nombre. Los primeros en verlo huyeron, creyendo que era un fantasma. Pero otros, los más curiosos o los más desesperados, comenzaron a escuchar sus palabras. El bosque nos deja ir cuando ya no tiene hambre, pero siempre nos cambia, decía Elías, tocando su propio brazo, donde la piel se fundía con vetas de corteza. Daniel sigue allí. Él eligió quedarse. El llamado de los perdidos. Pronto, otros comenzaron a regresar. Marina, una niña desaparecida hacía 20 años, apareció sin envejecer un solo día, pero con el cabello lleno de raíces finas que se movían como serpientes. Ramón, un leñador que se había adentrado en el bosque una década atrás, volvió con la mitad de su rostro convertido en madera viva,
susurrando en una lengua que nadie entendía. Todos decían lo mismo, el bosque estaba despertando. Y lo peor de todo era que, aunque habían escapado, añoraban volver. Allí no hay dolor, murmuraba Marina, acariciando una hoja que brotaba de su muñeca. Allí somos parte de algo más grande. El secreto del árbol negro. Daniel no había muerto. Se había convertido en el narrador, la voz que el bosque usaba para atraer a nuevos visitantes. Desde las sombras, escribía historias en cortezas y hojas, relatos que los vientos llevaban hasta el pueblo, susurrando a los oídos de los más solitarios, los más curiosos, los más hambrientos de algo que el mundo no podía darles. Y cuando alguien caía en la tentación y entraba al bosque, Daniel los recibía con una sonrisa triste. Bienvenido, decía. Aquí, todas las historias son verdaderas. La última expedición. Un grupo de investigadores, escépticos de las supersticiones del pueblo, decidió adentrarse en el bosque con cámaras y grabadoras. Ninguno regresó. Pero semanas después, comenzaron a llegar vídeos a las redes sociales. Imágenes borrosas de árboles que respiraban, de sombras con rostros conocidos, y, al fondo, una voz familiar que susurraba. El bosque no te lastima, te hace perfecto. Ven. Conviértete en leyenda. El fin, o el principio. Vallebruno fue abandonado. Los que se quedaron comenzaron a cambiar, sus ojos brillaban en la oscuridad, su piel se volvía más pálida, más cercana a la corteza. Y en las noches de luna llena, el bosque crecía un poco más, sus raíces avanzando silenciosamente hacia las casas vacías. Algunos dicen que, si te acercas lo suficiente, aún puedes oír a Daniel susurrando nuevas historias. Historias que esperan por ti. ¿Escucharás el llamado, o serás tú el próximo en contarlo? El bosque de los susurros, la sangre de las raíces. El último umbral. Vallebruno ya no existía. Donde antes había casas, ahora solo quedaban esqueletos de madera retorcida, devorados por enredaderas gruesas como venas. El bosque había crecido, avanzando kilómetros en cuestión de semanas, arrasando pueblos vecinos. Los periódicos llamaban al fenómeno la plaga verde, pero los pocos que sabían la verdad guardaban silencio. Entre ellos estaba Lucía, la hermana menor de Daniel. Había pasado años investigando en secreto, reuniendo fragmentos de diarios perdidos, grabaciones de voz y testimonios de los regresados. Sabía que su hermano aún estaba allí, atrapado en el corazón del bosque. Y estaba decidida a sacarlo. Lo que las raíces esconden. Lucía entró al bosque armada con hierro forjado, las leyendas decían que el bosque lo temía, salgema y una grabadora, dispuesta a documentar todo. Pero el bosque había cambiado. Los árboles formaban ahora pasadizos laberínticos, y las voces no solo susurraban, cantaban. Hermana pequeña, ¿vienes a jugar? Daniel te espera, aquí ha de quedar. Las sombras se movían a su alrededor, mostrándole visiones. Daniel, de niño, corriendo entre los árboles, ¿o era un recuerdo? El árbol negro, ahora más grande, latiendo como un corazón. Algo enterrado bajo sus raíces, algo que brillaba con luz propia. El precio de la verdad. Cuando Lucía llegó al claro, él ya la esperaba. Daniel estaba pálido, casi translúcido, con ramitas creciendo bajo su piel. Pero sus ojos aún conservaban un destello de humanidad. No deberías haber venido, dijo, con una voz que era la suya, y también la de 1000 otras. Te voy a sacar de aquí, insistió Lucía, aunque cada palabra le quemaba la garganta. El aire era espeso, venenoso. Daniel sonrió, triste. Ya no hay un yo al que rescatar, Lucía. El bosque y yo somos uno. Entonces el suelo se abrió. La verdad bajo las raíces. Las raíces del árbol negro se retorcieron, revelando lo que habían escondido por siglos. Un cuerpo antiguo, tan grande como una ballena, hecho de madera y carne fusionadas. No era un árbol, era un dios olvidado, un espíritu del mundo antiguo que se alimentaba de historias, sueños y almas. Y Daniel era ahora su voz. Nos expandiremos, dijo, mientras el bosque entero gemía a su alrededor. Hasta que todo sea bosque. Hasta que todas las historias sean nuestras. La elección de Lucía. Lucía tenía el hierro forjado en la mano. Podía intentar matar al dios, quemar el árbol negro, pero ¿qué le pasaría a Daniel entonces? Las raíces comenzaron a envolverla, ofreciéndole un trato. Únete a nosotros. Sé parte de la historia eterna.
Y por un momento, tentadora, la voz del bosque sonó hermosa. Pero Lucía recordó el cuaderno de Daniel, sus últimas palabras: no me busquéis. No había venido a salvarlo, sino a liberarlo. Con lágrimas en los ojos, clavó el hierro en el corazón del árbol negro. El fin del susurro. El bosque gritó. Los árboles sangraron savia negra, las sombras se desvanecieron y el cuerpo del dios antiguo se resquebrajó. Daniel cayó de rodillas, liberado, pero moribundo. Gracias, susurró, antes de convertirse en polvo y hojas secas. El bosque murió con él. En cuestión de horas, los árboles se marchitaron, las raíces se retiraron y Vallebruno quedó al descubierto, como un cadáver exhumado. Epílogo: las historias que sobreviven. Lucía fue la única que salió viva. Pero a veces, en las noches de viento, oye susurros entre los árboles muertos. Y en su mesa, encuentra hojas secas con palabras escritas que no recuerda haber puesto allí. Porque los dioses no mueren del todo, y las historias siempre encuentran una forma de ser contadas. Fin.